Bienvenidos a todos una vez más a los debates de Sanitaria 2000. Ha llegado el verano y como cada año nuestros profesionales sanitarios se toman sus más que merecidas vacaciones, pero al contrario que en otros muchos sectores la sanidad no cierra. De hecho, en algunas zonas, como las turísticas, aumenta la demanda y los pacientes acuden cada vez más. En definitiva, la época estival aterriza y deja las plantillas en cuadro. Dificultad para encontrar sustitutos, para contratarlos, camas cerradas, listas de espera que van en aumento y una carga de trabajo extra para los que se quedan. Con ayuda de reputadas voces del sector, vamos a ahondar en las posibles consecuencias de todos estos estivales e intentar responder a una pregunta. ¿Es peor la sanidad en verano? Para ello contamos a mi derecha con Carlos Mercader, director de proyectos del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Bienvenido. Gracias. Mar Rocha, portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Hola, buenos días. Pedro Clemente, director del área clínica quirúrgica del diagnóstico de Marina Salud en Denia. Buenos días. Fidel Illana Robles, gerente del Hospital Universitario de la Princesa. Hola, buenos días. Y Paula Sánchez Seco, médico interno residente de Azuqueca de Henares en Guadalajara. Buenos días. Para empezar con el debate, me gustaría lanzar una pregunta a toda la mesa. ¿Qué problemas os supone que tiene la sanidad con la llegada del verano? Podemos comenzar con Carlos, si te parece. Bueno, pues la llegada del verano hace que los pacientes parece que se ponen menos enfermos, pero eso, bueno, los que se quedan en sus residencias o los que asisten a sus lugares de vacaciones tienen unas necesidades que hay que cubrir. Es decir, al final la demanda es la misma, lo que pasa que, bueno, parece que baja un poco. A esa demanda hay que darle un servicio de calidad estable durante todo el año, como se viene haciendo siempre, y para garantizar su salud y la de los suyos. Así que bueno, no creo que debería ser un problema el verano, simplemente es otro ritmo de trabajo, otro ritmo de entender en ese momento la enfermedad, más del acompañamiento, más de los momentos de ocio, pero tiene que ser estable la calidad y la calidez humana del apoyo al paciente. Mar. Pues a todos nos ha tocado acudir en verano a un centro sanitario como profesionales a trabajar o a cubrir una sustitución de verano o como ciudadanos, como pacientes, ¿no? Entonces es verdad que parece que en el verano se cuelga ese cartel en la sanidad en muchas comunidades autónomas con el cierre de las camas o de los turnos en atención primaria, porque no olvidemos también que en muchos centros de salud de atención primaria el turno de tarde también se ve eliminado por la llegada de las vacaciones. Por desgracia, el enfermo no decide ponerse enfermo ni en una época ni en otra del año. Y es verdad que algunas patologías pueden disminuir en verano, pero aumentan otras relacionadas precisamente con el tiempo estival. Entonces, efectivamente hay que dar esa asistencia de calidad atendiendo a la demanda que hay, porque además es verdad que el flujo de ciudadanos varía en el periodo vacacional, pues en base a esa demanda seguir dando esa asistencia sanitaria que necesitan los ciudadanos con la máxima calidad y seguridad. Bueno, en nuestro caso supone un cambio muy significativo en la demanda asistencial. Cambio que no solamente nos afecta al periodo de verano, también por las circunstancias del turismo que tenemos en la zona de Denia, pues tenemos una situación similar en Semana Santa y algunos de los puentes que se producen a lo largo del año, no tanto a nivel de vacaciones. Lo que se produce, pues como ya se ha comentado, es un descenso de parte de la demanda ordinaria y para nosotros incrementa de manera muy considerable la demanda urgente. Fundamentalmente el problema lo tenemos en los meses de julio y agosto. Simplemente a título de ejemplo, las urgencias hospitalarias en julio se nos incrementan en casi un 30% y en agosto un 50%. Los ingresos hospitalarios urgentes entre un 5 y un 10% y por lo tanto, evidentemente, para nosotros, ya que esto es una cosa que nos sucede sistemáticamente cada año, pues obliga a tener que adaptarnos como organización para ser capaces de dar respuesta. ¿En su caso, Fidel? Bien, el tema de la atención sanitaria en el verano no es otro que el planificar la oferta a la demanda. Es lo mismo que ocurre, pues también pasa lo mismo con los planes de invierno para la atención sanitaria. En el caso del Hospital de la Princesa es totalmente el contrario al del compañero de Denia, es decir, nosotros somos un hospital que está ubicado en una zona muy céntrica de la Comunidad de Madrid, con lo cual sí tenemos una disminución importante de la presión asistencial durante el verano. Es decir, que es posible que parte de nuestra población se desplace a Denia, con lo cual hay que hacer un ejercicio de planificación y de adaptación de lo que son las necesidades asistenciales a la oferta que pueda hacer el hospital.
La disminución que venimos observando en los últimos 5 años en el Hospital de la Princesa coincide también con la frecuentación, curiosamente, del área de urgencias, aproximadamente un 17% menos de lo que suele acudir a lo largo de todo el año. Notamos en los meses de verano, especialmente el mes de agosto, y también las quincenas de las segundas quincenas de julio y la primera quincena de septiembre. Y eso es un poquitín, bueno, pues el tema de los problemas asistenciales de verano. No es más que ir adaptando las necesidades a la oferta asistencial. ¿Paula? Pues yo en el caso del centro de salud, que es donde trabajo habitualmente, parece que en verano tenemos asumido que la asistencia es menor, cuando realmente no es así. Entonces no se hacen escasas sustituciones o en algún caso nulas. Entonces se sigue una filosofía de ahorro y yo creo que la asistencia debería ser continua, sea cual sea la época del año. Otra cosa es que si los pacientes en verano se desplazan, pues también deberíamos desplazar la asistencia sanitaria y no duplicar o triplicar el trabajo de los médicos. Fidel, como gerente del Hospital Universitario de la Princesa, ¿cuál es el sobrecoste que tiene cubrir las vacaciones del personal sanitario? No es excesivo, es decir, es un coste además que está bastante estabilizado a lo largo de los años. Depende además también de la categoría profesional. Médicos es menor, entre otras cosas porque tampoco hay mucha disponibilidad en el mercado de determinadas especialistas. En enfermería es más alto, en no sanitario también, pero bueno, es un coste que está estructurado dentro del presupuesto global del hospital y que tiene una variación relativamente pequeña. Es una pregunta que tal vez haya que hacer a toda la mesa, pero ¿habría que cubrir todas las plazas de todos los sanitarios? ¿Pasaría algo si no se cerraran las camas, por ejemplo, durante el verano? No sé qué opináis. Bueno, nuestra situación es un poco distinta. O sea, nosotros en verano tenemos abiertas todas las camas, a veces las cerramos en periodos previos al verano y en el otoño, en función de la demanda asistencial. Nosotros un poco, Marina Salud es la encargada de gestionar el Departamento de Salud de Denia en régimen de concesión administrativa. Eso nos permite una cierta flexibilidad, mayor que la que puede haber en la gestión directa. Y entonces un poco lo que intentamos, ya que como he dicho, ese exceso de actividad en verano es un exceso que se produce todos los años en una cuantía similar, te permite planificarlo. Entonces lo que nosotros intentamos es hacer un balance a la hora de contratar personal pensando en esa planificación anual de manera que podamos tener una planificación más lineal y menos picos. Nosotros efectivamente disminuimos parte de la estructura, pues disminuimos consultas externas en verano, disminuimos quirófanos programados, pero la planta de hospitalización funciona a todo el rendimiento y reforzamos y aumentamos en esta situación pues, la plantilla de urgencias y a nivel, como he dicho, gestionamos el departamento, por lo tanto, a nivel de los centros de salud, pues en los centros sanitarios integrados que tenemos duplicamos el personal de atención continuada, creamos en nuestra zona en concreto 4 dispositivos especiales en la playa para poder atender urgencias. Bueno, pues en nuestro caso efectivamente como he dicho al principio, es un cambio significativo en la planificación e intentamos, lo hemos hecho con urgencias y con el personal afectado más directamente, que la plantilla sea estable. Eso nos disminuye la necesidad de sustituir y tenemos más plantilla estable que se organiza su flujo de trabajo en función de las demandas, ¿no? Yo entiendo que cuando hablamos de las vacaciones de los profesionales sanitarios no podemos hablar de sobrecoste. Claro que tiene un coste, desde luego, esas sustituciones, pero no un sobrecoste porque si no tiene que ser, no es un privilegio que se les da a los profesionales, es un derecho laboral como cualquier otro trabajador al disfrute de sus vacaciones. Estamos hablando además que contamos ahora mismo actualmente en España con una plantilla, en este caso de enfermeras, claramente disminuida, con una media de 5,2 enfermeras por cada 1.000 pacientes frente a la media de los países de nuestro entorno que es de 9,8. O sea, estamos muy por debajo de esa cifra. Lo que sí tenemos es una sobrecarga asistencial habitual durante todo el año que se ve incrementada ahora también en el periodo vacacional precisamente por esa falta de sustituciones. Le añadimos además a que cuando llega el verano, en este año desde el Sindicato de Enfermería hemos estimado que se han cerrado, y es una estimación a la baja porque no tenemos los datos de todos los hospitales, 14.000 camas cerradas en toda España.
Varía la cifra, evidentemente, según la comunidad autónoma y los datos que tenemos de cada una de ellas, pero prácticamente en todas es un cierre generalizado. Entendemos que además con la lista de espera que hay actualmente, el retraso en las pruebas diagnósticas que muchos pacientes están esperando, a lo mejor en esa bajada de la demanda asistencial es el momento de aprovechar para bajar esa lista de espera para atender a los ciudadanos que llevan tanto tiempo esperando ser atendidos en nuestra sanidad. Bien, el problema es, si puedo intervenir, Claro. No, por supuesto. no solamente se refiere a eso, es decir, no solamente los profesionales tienen que tomar vacaciones, sino también los propios pacientes. La disminución de la actividad quirúrgica generalizada en la época estival también obedece no solamente a que toman vacaciones profesionales, muchos de ellos que son imposibles de sustituir. Me estoy refiriendo a anestesistas o a determinados especialistas que es muy difícil encontrar en el mercado, sino también muchos pacientes, si no es una patología severa, urgente, evidentemente, que no desean intervenirse en la época en que les llegan las vacaciones. Es decir, que hay también, bueno, pues un tema de un toma y daca, es decir, tiene su vaso comunicante, ¿no? También se utiliza, y estoy hablando además en específico en el Hospital de la Princesa, que es un hospital que tiene más de 64 años el edificio, es fundamental disponer de unas camas deshabilitadas que vamos pasándolas de una planta al otro para poder hacer remodelaciones que necesita el hospital y que no podemos hacer a lo largo del año, pues porque tenemos el aforo completo, ¿no? El año pasado hicimos obras de climatización, este año tendremos que hacer obras sobre todo el tema de la baja tensión eléctrica del hospital, y es la época ideal para, aprovechando que se pueden deshabilitar zonas del hospital, actuar sobre ellas y, si es un trabajo añadido, ir moviendo a los pacientes de un sitio para otro. Pero también es fundamental contar con el periodo vacacional, que es indudable que baja la presión asistencial en un sitio como un hospital de una zona centro de una gran ciudad. Es fundamental aprovecharlo para poder hacer todas estas intervenciones que, bueno, que no hay más remedio que hacerlas, claro. Está claro que los hospitales, yo creo que se van de vacaciones obligadas, tanto cierre de camas como menos hospital. Como residente he estado trabajando en el hospital durante estos 3 años haciendo guardia, y mis rotaciones han sido allí, y aún continuamos en el 4.º año haciendo guardias. En verano, que se ve el cierre de camas obligado, lo que hace a los médicos es que precipiten muchas veces las altas, y eso al final acabe en el reingreso de los pacientes, es decir, vuelven a acudir a urgencias. No es, yo me he encontrado en guardias en las que he llamado a la planta, no, el paciente no puede subir porque de momento no hay camas, se tienen que quedar en urgencias esperando muchísimas horas, el paciente se comienza a quejar, la familia ya está molesta y acaban arremetiendo muchas veces contra el profesional sanitario. Claro. Eso es más frecuente en invierno, en verano, es decir, el problema de la alta demanda es más frecuente en lo que llamamos la actuación o los planes de invierno que en los planes de verano. Los planes de invierno sí que necesitan refuerzo, sobre todo también en zonas que tienen población muy envejecida. Antes comentaba el cambio del modelo de patología, del perfil de patología del paciente que acude a urgencias. Es decir, todo el tema de patología infecciosa, que es altísimo en zonas donde tenemos población envejecida, cambia el perfil en verano, las necesidades son menores, ya no hay tanta infección respiratoria, cambia un poquitín por el tema de la deshidratación, por efectos de calor, etcétera, etcétera. Es decir, que es un conjunto importante de factores que obligan a que haya, como decía antes, una planificación obligatoria de la oferta y de la demanda, tanto en invierno como en verano. Estamos hablando de verano porque es ahora la época, pero en invierno también ocurre un poco lo mismo, la adaptación de los hospitales, que ahí sí que se abren camas, bueno, pues para echar una mano por el aumento de demanda. A nosotros, desde las asociaciones de pacientes, bueno, en este caso GEPA, que representamos al paciente oncológico, nos preocupa que las camas, o sea, está bien que se cierren, entre comillas, no es que se ponga un precinto a las camas ni que se vayan al sótano, ni que no, están ahí, están, pero que la gestión sea distinta en cuanto a las camas nos parece bien, porque la demanda es otra y varía y además, como hemos visto. Lo que nos preocupa es que esas camas que se cierran no se vuelvan a abrir, y eso a veces ocurre en zonas, en sitios, por políticas de gestión, del ahorro, del recorte, del me gasto menos pero quiero más, ¿no? Es muy dado a las políticas de este país. Entonces eso nos preocupa, que las camas que se cierren por lo menos se vuelvan a abrir en septiembre y que se retomen. Hay ciertas camas, no tengo ahora datos, pero que no se abren, y eso sí que es preocupante,
porque además al paciente, seguramente que si hiciéramos una encuesta de toda esta situación, seguramente que lo que nos dice es que le preocupa la situación y que le genera incertidumbre, ¿sabes? No sé, que tengo esa sensación, ¿no? Habría que hacer el ejercicio, pero si hiciéramos esa pregunta estaríamos más cerca de la incertidumbre y la inseguridad, sobre todo en patologías serias, que lo son todas, pero el cáncer es muy serio, y cuando te trata otra persona o otra anestesista, si van a intervenir o de algo, un cáncer metastásico, por ejemplo, ahí la cosa cambia y sí que se genera una incertidumbre, y eso sí que nos preocupa. Es verdad que en estos años de crisis, y es verdad que de manera generalizada, no puedo puntualizar en ningún hospital porque es de manera generalizada, en muchas comunidades autónomas se ha aprovechado estos tiempos de crisis para hacer ese ahorro económico, reduciendo el número de camas, reduciendo la atención y reduciendo el personal. Se supone que ya hemos pasado esa crisis, ¿no? Se habla de que la crisis ha acabado. Pues habrá que hacer ese ejercicio de presupuesto sanitario y de gasto sanitario acorde con las necesidades de los ciudadanos, de los pacientes, ¿no? Hablamos además de que tenemos miles de pacientes crónicos en nuestro país, que además la patología crónica está creciendo precisamente por los cuidados y por la atención sanitaria que se está recibiendo. Gracias a esa atención y a esa asistencia, los pacientes tienen mayor calidad de vida y viven muchos más años, pero hay que seguir atendiendo a todas esas patologías crónicas que no se van de vacaciones durante el verano. Yo un poco huiría, lógicamente tengo que decirlo así, ¿no?, es decir, si es más o menos, mayor o menor gasto, tiene que ser el gasto que tiene que ser. Es decir, hay que mantener la atención sanitaria en unos términos de la máxima eficiencia que podamos, ya que lo que administramos son recursos públicos y hay una ética que es la ética del gasto, que se habla también poco de ella, pero que sería bueno hacer un día algún debate sobre ello, porque creo que es un tema interesantísimo. No se trata tanto de cerrar por cerrar, sino un poco, insisto, adaptar las necesidades. Por ejemplo, el tema de oncología, pacientes que tienen que ser tratados en breve plazo por sospechas de malignidad, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que nos planteamos a la hora, bueno, pues de planificar los planes de verano. Es evidente que no se puede dejar, aunque los médicos y las enfermeras tienen que hacer sus vacaciones, no se pueden dejar esos términos libres, sino bueno, que en la planificación creo que es absolutamente prioritario mantener todas esas líneas de actuación lo mejor posible. No es tanto más menos gasto, sino que se gaste lo que se tiene que gastar, ¿no? Que es, ahí está el ejercicio del arte, que es lo complicado. Mar, como representante de los trabajadores, seguramente receptora de muchas quejas por parte de los mismos, ¿cómo influye al profesional sanitario estas vacaciones de verano? Los que se quedan trabajando, no sé si se quejan de que tienen más trabajos, más horas de guardia, de que a lo mejor se respetan menos sus derechos, y si a lo mejor se quejan de que se corta además, solo por el hecho de decir, bueno, como es verano, pues es que reducimos más plantilla. Eso es un poco lo que os comentaba antes. Nuestro Sistema Nacional de Salud cuenta con una plantilla de enfermeras claramente disminuida, casi a la mitad de enfermeras que cuentan el resto de países de la media de los países de nuestro entorno, ¿no?, de Europa. Entonces ya tenemos una sobrecarga asistencial de nuestros profesionales trabajando todo el año, en algunos casos incluso con deuda horaria, quiero decir que se les deben días de libranza de permisos de vacaciones, porque como no se les sustituye tienen que hacer más trabajo durante todo el año. Si además cuando llega el verano solo estamos sustituyendo una de cada 2 o 3 enfermeras que están trabajando en las comunidades autónomas, en los servicios de salud, todavía esa sobrecarga es mayor. Nos enfrentamos además a mucho más estrés laboral. Además, si a los pacientes les hacemos esperar más, es verdad que lo que recibimos de ellos muchas veces es el aumento de las agresiones a profesionales sanitarios, que es un tema también muy conflictivo para todos los profesionales sanitarios, porque sufrimos en primera línea las enfermeras, que estamos ahí a pie de cama del paciente, y también nuestros compañeros los médicos, ¿no? Entonces, el profesional ya está saturado durante todo el año, y además en los meses de verano, en su periodo de permiso vacacional, tampoco se le está permitiendo el poder disfrutar de esas vacaciones, ¿no?, muchas veces. Entonces, es una sobrecarga añadida también.